Buenas noches. La Cámara Primero de lo Penal emitió el 5 de noviembre su resolución respecto al caso del magistrado Jaime Escalante Díaz, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por agresión sexual en una menor de 10 años. La respuesta de dicha Cámara fue calificar la conducta de Escalante Díaz como una falta a las buenas costumbres y al decoro público y no como un delito de agresión sexual que tiene una sanción de cárcel de 8 a 12 años. Esta noche en 8 en punto se analizará dicha resolución. Además nos preguntamos, ¿cuáles son las implicaciones institucionales al sector justicia ante una decisión de estas características en un caso que ha generado reacciones críticas en la opinión pública? Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, viernes 8 de noviembre. Finalizamos la semana ofreciéndole a usted una lectura, un análisis del caso del magistrado Escalante Díaz y la resolución de la Cámara Primera de lo Penal. Y es un gusto para mí recibir en este set a Efraín Arévalo, abogado constitucionalista, y a Denis Muñoz, abogado penalista. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Efraín, qué gusto. Buenas noches, Carlos. Mucho gusto aquí al compañero panelista. Agradezco la invitación para conversar sobre temas argumentativos de la sentencia, un análisis jurídico y, de nuevo, agradezco la invitación. Gracias por tomar la invitación, Denis. Qué gusto encontrarnos ahora por la noche. Gracias, sí, eso estaba viendo. Es muy distinto venir al canal de noche que de la mañana. Sí, así es, el tráfico, varios factores, pero qué gusto que siempre nos acompañe en los espacios de opinión de este canal. Veamos la nota introductoria. Tras la resolución de la Cámara Primero de lo Penal, los diputados aseguraron que es clara la estrategia, ocupando tecnicismos jurídicos para favorecer al imputado. Es lamentable la resolución, no puedo quedarme callada ante una resolución que fomenta la impunidad, sobre todo cuando hemos visto otros casos similares que han sido condenados a años de cárcel. Se han ido por el Código Penal, aunque tenemos leyes que protegen a los niños y que se considera esto como un abuso de poder y un abuso sexual para nuestros infantes, aún así ha prevalecido el Código Penal. Además, repudiaron los argumentos que utilizaron para cambiar la tipificación del delito. Creo que es un terrible mensaje para todas esas víctimas que estaban pensando denunciar y que creían en el sistema judicial. Porque el gran problema y el gran precedente que se crea este día es que la víctima va a tener que estar dentro de una alcoba para que se considere un delito tocarle los genitales. Las organizaciones sociales también reaccionaron y pidieron incluso que se iniciara una investigación contra los magistrados ante la Fiscalía General de la República. Para los que todavía no han sido condenados por denuncias de violaciones sexuales o los que ya están condenados por violaciones sexuales puedan exigir algún tipo de compensación legal para evitar sus condenas. Por eso es fundamental que el señor fiscal nos apoye en iniciar la investigación a estos magistrados. Por su parte, el fiscal general Raúl Melara criticó la resolución de la Cámara. Incluso dijo que no se tomaron en cuenta los tratados internacionales que ha firmado el país. Nosotros creemos que los magistrados, a quienes en lo personal respeto mucho, han hecho una valoración sumamente literalista del artículo que estipula esto como falta. Raúl Melara aseguró que incluso ya están trabajando para sustentar el recurso de apelación que presentarán contra esta resolución. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Gracias por continuar junto a nosotros en este su espacio 8 en punto. Seguimos platicando con Efraín Arévalo y Denis Muñoz, abogados, uno constitucionalista, otro penalista, para darnos la lectura un poco sobre este tema que ha generado muchas reacciones, pero también es importante tener una lectura jurídica. En el transcurso de la semana estuvieron con nosotros representantes de organizaciones como Plan y UNICEF y nos dieron la lectura del campo de la niñez y la adolescencia, particularmente porque hay un marco legal, pero también hay políticas públicas sobre un sistema de protección. Pero el programa lo queremos dedicar íntegramente para hacer una lectura más jurídica y empezar un poco con esto, Efraín. ¿Cuál fue tu reacción inicial al conocer primero el comunicado, luego la resolución de la Cámara Primera de lo Penal? Bueno, cuando yo conocí el comunicado, yo no emití ningún tipo de opinión porque los comunicados no suelen albergar la totalidad de los argumentos que los tribunales suelen aducir para justificar sus decisiones. Entonces,
cuando yo vi el comunicado de la Cámara, que yo creo que la Cámara se vio algo así como en la necesidad de emitir un comunicado para aclarar algunas, creo yo, que justificadamente algunas deformaciones que la opinión pública estaba haciendo, sobre todo por los ataques personales que se estaban dirigiendo contra ambos magistrados, sin que la opinión pública haya tenido a disposición la resolución completa. Recordemos que este tipo de información se supo porque uno de los abogados que estaba en audiencia y que escuchó el fallo verbal dio a conocer el sentido de la decisión. Entonces eso es lo que generó el alboroto, el ruido en redes sociales. Pero cuando salió el comunicado dije yo, voy a esperar la decisión, y así fue. Se emitió la decisión, una resolución de 22 páginas, la leí, y después de haberla leído, mi conclusión fue que argumentativamente la resolución tiene deficiencias, particularmente en la argumentación, digámoslo así, fáctica, no propiamente jurídica, porque en esto el penalista nos puede ayudar acerca de qué requisitos deben concurrir para que una conducta encaje perfectamente en el delito de agresión sexual en menor. Sino que yo le hice una lectura netamente argumentativa, y la conclusión fue que, así como está redactada la resolución, difícilmente resiste una crítica argumentativa. O sea, podríamos decir que a nivel argumentativo es pobre, es débil. Sí, esa es la tesis que yo sostengo, y seguramente en lo que va de la hora lo vamos a ir conversando. Ahora, en función de esta misma interrogante que le planteaba Efraín Denis, ¿cuál fue tu reacción inicial al leer el comunicado? Porque fue un aspecto más reactivo a lo que se estaba moviendo en las redes sociales, en la opinión pública, pero ya con la resolución, pues también hubo una primera reacción. ¿Cuál fue? Bueno, de entrada me sorprendió, la verdad, porque no es un fallo usual, considerando la magnitud del delito, y sobre todo el tema de que no teníamos muchos fundamentos o argumentaciones sobre las cuales se había tomado esa decisión. Evidentemente estoy claro, y debo de decirlo incluso públicamente, que es violencia sexual en todo contexto, indistintamente de la calificación jurídica que hasta el momento se tiene. Y que, bueno, si bien es cierto, han existido muchos ataques de parte de muchas personas o troles o no lo sé en redes sociales, creo que eso no se puede justificar en ningún momento, porque no tenemos un sistema penal en donde radica la vindicación o la venganza para poder controlar una resolución judicial adversa quizá a los intereses de la colectividad. Y con ello quiero decir que es muy importante poder dar a conocer los fundamentos de cómo se tipificó, cómo se adecuó la conducta para arribar a esta falta en vez del tipo penal acusado en un primer instante, como fue el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Ya que lo mencionas, Denis, ¿podríamos calificar este proceso hasta esta etapa actual como impunidad? Yo considero que aún no puedo hablar de impunidad. No. Porque todavía están los medios de impugnación, en este caso particular el recurso de apelación, que Fiscalía, no solo por presión social, sino también por obligación jurídica, como lo hace en muchos casos, incluso de manera injusta, apela y se va en alzada para que el tribunal ad quem o el tribunal superior pueda conocer la argumentación, incluso cuando existe fallos adversos a las partes técnicas que considera uno que son injustos. Solo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, uno de pronto a veces le toca aceptar en la litis, en los casos que uno lleva. Por ejemplo, yo llevo un caso donde la misma PDH ha dicho que la libertad, que se ha vulnerado el derecho humano a la libertad, y la mujer está condenada en cárcel de mujeres.
a 16 años de prisión por el delito de extorsión. Y no doy más detalles porque justamente bajo el paraguas de la ley de acceso a la información, irónicamente, me han amordazado. Pero yo, ¿qué es lo que he hecho? He presentado el recurso de apelación ante esa resolución, no solo adversa, no solo impugnable, sino también injusta a todas luces, porque como he dicho, el ombudsperson ha dicho justamente de que se vulneró el derecho a la libertad. Así también Fiscalía se encuentra en la obligación de fundamentar bien la resolución. Y más adelante quiero decir algo respecto de la competencia, si nos da tiempo, porque no he escuchado ni en redes sociales, ningún programa ese análisis respecto de la competencia que se debió haber analizado oportunamente. Tenemos que hacer la pausa para regresar, Efraín, tener tu lectura sobre esto, también retomando las declaraciones que teníamos de la nota introductoria de la diputada Carla Hernández, si es un tema de cómo erosiona esto la apreciación del ciudadano y la ciudadana del sector justicia, porque esto genera reacciones, pero ¿qué tanto se puede esto sustentar o qué tanto esto se puede reafirmar? Volvemos en minutos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces platicando en su espacio 8 en punto. Este viernes 8 de noviembre, sobre el caso del magistrado Escalante Díaz y la resolución de la Cámara Primero de lo Penal, nos acompañan los abogados Efraín Arévalo y Denis Muñoz. Efraín, tenía pendiente escucharte un poco con esta idea de, por lo que va de este caso hasta el momento, ya hablaremos más adelante cuáles son los escenarios que se vislumbran ante la sala de lo penal y los otros que se puede dar en la institucionalidad, me refiero, pero quiero tomar las palabras que mencionó la diputada Carla Hernández de la imagen que genera del sector justicia. ¿Tú consideras que por lo que se lleva hasta este momento del caso, erosiona la imagen del sector justicia o hay que esperar un poco? Yo creo que se debería esperar un poco. En redes sociales hay una tendencia a emitir opiniones de manera apresurada. La Cámara, en la resolución, también hace una especie de llamado a la cordura, en donde la Cámara dice, miren, la ciudadanía tiene derecho a plantear sus desacuerdos con las decisiones que nosotros emitimos, pero para eso también esto debe hacerse de modo responsable. La ciudadanía, dice la resolución, comenzó a emitir opiniones sin haber tenido a la vista la resolución completa. Entonces, claro, seguramente hay muchas personas que tienen determinadas agendas en donde comienza a haber una especie de deformación de la información y claro, esta información cala en la opinión pública. Entonces, en mi opinión, lo que ha pasado en redes sociales es que a la opinión pública se le ha suministrado una información deformada. Entonces, lo que habría que hacer es, si todo este cúmulo de personas que han estado dando opiniones realmente han leído la resolución judicial. Entonces, ¿por qué? Digamos, bien lo dijo alguien que tuiteó, los jueces hablan por medio de sus resoluciones. Entonces, ahora en lugar de ponernos a desprestigiar a los jueces, lo que tenemos que hacer es analicemos la resolución, ya disponemos de la resolución y veamos qué tan aceptables son o no los argumentos que aduce la Cámara. Ahora, si les parece, hablemos en función de eso. Creo que es relevante porque sí, es significativo para los ciudadanos y ciudadanas que se pueda dar la interpretación, el análisis, la experticia técnica en sus campos, tanto constitucional como penal, para entender este elemento significativo de lo que implica esta resolución. Y voy a partir un poco, disculpen un poco si utilizo un término quizás muy técnico en este caso, que no es de mi campo, no soy abogado, pero para que ustedes nos puedan explicar mejor esto, Denis, luego escucho a Efraín. ¿Cómo evaluarías tú el análisis de tipicidad de los hechos? Porque así aparece mencionado en esta resolución. ¿Cómo evaluarías tú el análisis de la tipicidad de los hechos presentados en la audiencia y por el Ministerio Público? Bueno, es que justamente ese es uno de los elementos más importantes y en mi opinión es el elemento nuclear de este caso para que sea declarado incompetente la Cámara para seguir conociendo y trasladarlo a una falta. Decir que hay que aclarar que la tipicidad no es más que la adecuación o que se verifique que encaje la conducta
que se establece en los verbos rectores de un artículo de un delito o tipo penal, en donde se le pueda dar vida según la conducta o lo que sea predicable según la relación circunstancia de los hechos. Así, en pocas palabras. Decir que los delitos, los hechos punibles como tal, se dividen en delitos y faltas. Sí. Así lo establece la parte general del Código. En mi opinión, no comparto el criterio de la Cámara, que ha manifestado que la conducta se adecua más a una falta que al delito de agresión sexual. Porque en la fundamentación de la resolución habla acerca de que se trató de un hecho que ocurrió en vía pública o en la calle y que fue espontáneo y que fue bajo el aprovechamiento de la víctima en este caso. El punto pasa porque, si bien es cierto, esa conducta de una u otra manera se adecua o tratan de acomodarla más a la falta, pero hay un elemento bien importante que en mi opinión no supera el juicio de tipicidad que se le ha realizado y por lo cual se declaró incompetente, y son dos características muy importantes que establece la agresión sexual en menor o incapaz según el artículo 161. Y en pocas palabras es la minoridad, la edad de la víctima en este caso, que es menor de 15 años, porque se afirma que es de 10. Y número 2 también, que se trata del tocamiento de contenido sexual sin que exista un acceso carnal, sin que exista una penetración, pero el artículo como tal no habla acerca de que si se está haciendo con una desnudez o con ropa de la víctima. Y creo que ese es un elemento importante para poder poner en discusión los elementos que deberá valorar en la apelación la sala de lo penal en este caso. Y solo quiero terminar con un elemento que lo hablábamos, lo quería mencionar, es el tema de la competencia. Si bien es cierto, la resolución habla de la competencia, pero hay un elemento para mí importante que es lo que usualmente realiza un tribunal o un juzgado cuando recibe en el auto de recibimiento, de instrucción o en el auto de apertura a juicio, y es donde se declara la competencia. Se hace un análisis de esta competencia, si es funcional, sí, y también si es por la materia. A mí me llama la atención, más allá de si existe o no un criterio jurisprudencial, ¿por qué no con los elementos probatorios que ya se habían ofertado allá en el antejuicio, en la Asamblea Legislativa, por qué no de entrada se declaró incompetente y dejarlo hasta conocer, hasta la audiencia preliminar? Eso en lo particular a mí me deja sin sabor, pero intenta fundamentarlo, por supuesto, la misma Cámara de lo Penal. Ahora, hay un aspecto acá para escuchar a Efraín y nos puede servir también como un recurso visual para tener una lectura o que nos permita ampliar la lectura. Un tuit que publicó la abogada Tania Pastor, que ya nos ha acompañado en este espacio también de entrevista. La última vez justamente te acompañó cuando estuvimos debatiendo otros temas, siempre del vínculo jurídico, institucional. Si lo podemos poner en pantalla, es un full sobre unos tuits de la abogada Tania Pastor. Ahí menciona sobre este caso particular: ¿pudo verlo, aproximarse o aprovechó el descuido? La Fiscalía pudo acusar alternativamente acoso sexual y hacer más diligencias o profundizar en sus peritajes. La Cámara pudo sobreseer provisionalmente o modificar acoso sexual sobre el tema del interés superior del niño. Que no tenga indicaciones no quiere decir que no fue afectada. La Cámara hizo trabajo anticipado de tribunal de sentencia y adelantó el del juez de paz para aplicar esa falta que alegan. Al final, es culpa de la Asamblea Legislativa, dice, pero no legislar, por no legislar bien. Esos son uno de los comentarios que me permite como conectar para escucharte, Efraín, particularmente. Tú me mencionabas en el primer bloque, es débil en sus argumentos. Cuando se ve el tema de los hechos, ¿dónde encontrás tú las debilidades argumentativas sobre los hechos que en función de la resolución pues se plantean? Sí, lo que yo creo es que la resolución tiene un problema de argumentación fáctica sobre los hechos. De toda la resolución hay un párrafo que parece el núcleo de la fundamentación de la decisión. Y me permito leerlo porque a partir de ahí uno tiene que indagar cuáles son las razones que están detrás de cada frase. En el párrafo 2.31, la Cámara sostiene lo siguiente:
Aunque se trate de un tocamiento producido en una zona anatómica localizada en la región púbica del cuerpo, si este es de carácter instantáneo, si se produce sobre la ropa de la víctima, aprovechando un descuido de ésta y en un lugar que hace imposible que el grado de invasividad corporal sea mayor por ser un lugar público, transitado aún en horas del día, la conducta carece de la gravedad y trascendencia suficiente para lesionar la indemnidad sexual y en consecuencia no pudo ser calificada jurídicamente como agresión sexual en menor. Este es el núcleo de la argumentación del TRU. Entonces lo que hace la Cámara en toda su resolución es ir aduciendo razones en favor de cada una de estas afirmaciones. Entonces veamos qué tan aceptables son esas razones que descansan y que están detrás de cada afirmación. Una de estas, que me parece que este es un poco más, me parece más claro el defecto argumentativo, es en el caso de que la agresión sexual se dio en un lugar público. Para fundamentar esta idea, la Cámara apela a la doctrina de los delitos de alcoba. Los delitos sexuales son delitos de alcoba. ¿Qué quiere decir esto? Que estos delitos se cometen en un ámbito de privacidad, en donde el agresor no pueda ser sorprendido por otras personas. Entonces, estos delitos generalmente se cometen sin que hayan testigos. Entonces, para la Cámara, le resulta difícil pensar que un delito de este tipo pueda ser realizado en una vía pública, porque es razonable pensar que el agresor será sorprendido por un tercero. Entonces, esto es claramente una máxima de experiencia. Una máxima de experiencia para la Cámara es que si alguien va a cometer un delito de este tipo, no lo va a hacer a la luz del día. Eso es lo que argumentativamente discutible. Exacto. Eso es lo que indica, al parecer, la máxima. Pero yo creo que esta máxima es derrotable, es discutible. ¿En qué sentido? ¿En qué consisten las máximas de experiencia? Pues son reglas tendencialmente generales. La idea es que hay una regla que podamos universalizar y que todos podamos compartir. La función de las máximas de experiencia es barajar hipótesis, pero también justificar decisiones. Pero hay una cuestión relevante, que es que las máximas de experiencia pueden ser refutadas por medios probatorios que existan en el proceso. Esto quiere decir que ninguna máxima de experiencia se puede tener en grado absoluto. Es posible que todas sean derrotables. Entonces, la Cámara se refiere a un anticipo de prueba que se le practicó a la menor. Entonces, lo que dice la Cámara, lo que da a entender la Cámara es básicamente esto, que lo que dice la menor de edad, que básicamente es que hay un señor de cierta altura, de color blanco, que se le acercó, que la tocó y que salió corriendo, lo que dice la víctima, digamos, se ve refutado por lo que indicaría esta doctrina de los delitos de alcoba. Sin embargo, yo creo que el razonamiento debió ser el inverso. Es decir, que la máxima de experiencia se vio cuestionada, falseada, por lo que indicaba el medio probatorio, que en este caso sería la declaración de la víctima. Entonces, aquí tienes una primer pieza que aparentemente se cae en la argumentación del tribunal. Tengo que hacer la pausa, pero en el siguiente segmento sigamos haciendo este análisis, porque hay un aspecto que llama también la atención, que aparece en esta resolución, el tema de la gravedad y de la trascendencia, que marca el tema de la gravedad y trascendencia ante esta característica y la disminución de un delito a una falta particularmente. Me gustaría que lo analicemos. Regresamos en minutos. Seguimos platicando con los abogados Efraín Arévalo y Denis Muñoz sobre el caso del magistrado Escalante Díaz y la resolución de la Cámara Primera de lo Penal. Y en este momento le pedimos a producción que nos ponga un extracto de dicha resolución, el apartado 2.29. Con base a los hechos acusados y a la declaración de la víctima, este tribunal es del criterio que los tocamientos que se le imputan a Eduardo Jaime Escalante Díaz
no tienen la magnitud suficiente para ser constitutivos del tipo penal descrito en el artículo 161 del Código Penal, que es agresión sexual, pues el carácter de instantáneo y haberse producido sobre la ropa de la víctima no permiten calificarlos con la gravedad y trascendencia necesaria para ser constitutivos del tipo penal invocado. En función entonces de esto, consulto, Denis, entonces, ¿qué implica? Que una conducta debe tener gravedad y trascendencia para afectar a una víctima, digamos, en función de esta argumentación que ofrece la Cámara. Sin duda, para efectos de tipicidad siempre es importante determinar esa gravedad y esa trascendencia, y en lo particular yo no comparto lo que dice la Cámara, que para ellos no existe esa gravedad y esa trascendencia, sobre todo porque al final lo que ocurrió, según el hecho acusado, no solo se trató de una menor o una niña, debo decir, de 10 años, sí, que encaja en la edad, como le he dicho, en el delito de agresión sexual en menor o incapaz, sino también hay una situación que tiene que ver con que ella tuvo la incapacidad de resistir por el tema de su edad. Y eso ya lo implica o le da un nivel de proporcionalidad grave, en mi opinión, para poder realizar ese test de tipicidad en este caso particular. ¿Cómo es posible que se le pueda exigir, en este caso, a la niña o adolescente que pueda, en este caso, dar una luz de resistencia ante la conducta, sobre todo de un desconocido y de alguien que se le podía exigir una conducta distinta de la que estaba realizando? Ese es uno de los elementos también importantes, porque al final todo tiene que ver no solo con esa voluntariedad, conciencia y aceptación del resultado, desarrollando el dolo en este caso particular, y directo. La categoría del dolo es directo, porque es la conducta que tuvo dominante, en este caso, el sujeto activo o la persona que está siendo imputada. Por eso, en mi opinión, más allá también de tener el conocimiento también por ser magistrado, eso supone también el hecho de que es abogado. Y ya no solo con carrera judicial como tal, sino también llega a un extremo de ser magistrado de Cámara de segunda instancia. Entonces, en ese caso concreto, para mí, por esas razones que argumento, es que sí existe la gravedad y la trascendencia en el hecho. En tu caso, Efraín, ¿coincidís un poco con la idea de Denis o tienes otros elementos argumentativos para ver con más profundidad esto del tema de la gravedad y trascendencia? Porque en la misma resolución aparece, para ver un acto consideran el contexto social, los sujetos, la gravedad y la trascendencia. En tu caso, ¿cómo valoras este tema de esta conducta? Lo que sucede es que la Cámara fundamenta esta idea de que ese tocamiento sobre la niña fue un acto que carecía de trascendencia o de gravedad, porque el acto cumplió dos aspectos. El primero es que fue un tocamiento instantáneo, pero además dice, había una I ahí, y además fue sobre la ropa. Entonces, la explicación que da la Cámara es que los tocamientos instantáneos en realidad encajan de mejor manera en la falta penal que se llama actos contrarios a las buenas costumbres y al decoro público. Sí. La falta lo que dice es esto: será sancionado con 10 a 30 días multas el que, aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, realizare tocamientos impúdicos. Entonces, lo que dice la Cámara es esto: por un lado, la declaración de la niña, que hay un anticipo de prueba que la Cámara ve, dice que Eduardo Jaime Escalante se le acercó, la tocó y en ese instante salió corriendo. Entonces la Cámara dice, aquí hay un acto instantáneo, pero este acto instantáneo encaja mejor en la falta. ¿Por qué? Los ejemplos que aduce la Cámara para decir que este caso es una falta es lo siguiente: ¿qué tipo de actos impúdicos se realizan en aglomeraciones públicas? La Cámara te dice, bueno, este tipo de actos son los que se realizan en los buses. O sea, vas en un bus, hay un montón de gente, entonces la gente toca. Los actos que realizas en el estadio, donde hay mucha gente. Entonces, la presencia, dice la Cámara, la presencia de muchas personas hace que el grado de intervención sea mínimo y que esto obligue al agresor
solo hacer un acto instantáneo, no prolongado, dice. Entonces, esto es lo que ha pasado acá. Como el tocamiento fue instantáneo, entonces esto encaja mejor en la falta. Si el acto hubiera sido prolongado, dice entonces el acto prolongado encaja en el delito de agresión sexual, pero aquí la Cámara, creo yo, que al agregar la exigencia de que sea sobre la ropa, incurre en una falla. ¿Por qué? Porque si fuera cierto que para que el tocamiento fuera de gravedad o trascendencia debe ser prolongado y no sobre la ropa, esto querría decir que supongamos el caso en que una persona toca durante 1 minuto a una menor de edad en sus genitales, pero sobre la ropa. Para la Cámara esto no sería tampoco agresión sexual porque el tocamiento se estaría realizando sobre la ropa. Entonces, para la Cámara tendría que ser, esto no lo dice expresamente la Cámara, sino que uno lo infiere, uno lo deduce, que para la Cámara, para que haya una agresión sexual, tendría que haber una introducción de la mano dentro de la ropa de la menor. Y esto es lo discutible. Recordemos que las decisiones judiciales no solo tienen que ser correctas, sino también tienen que ser persuasivas. Y esto es lo que no logra convencer de la resolución de la Cámara. De tu lectura, Efraín, entonces, para ti, por la descripción que nos haces, no es ni correcta, no es ni persuasiva tampoco. Así es, yo creo que no, porque la tesis que se aduce en la resolución es derrotable aduciendo un contraejemplo. Es decir, que la tesis de la Cámara se cae si uno le presenta un problema como el que he mencionado. Es decir, ¿y qué pasa si yo durante 1 minuto toco los genitales de una niña pero por sobre su ropa? Seguramente con base en este precedente alguien me diría, eso no es una agresión sexual, porque aunque se esté realizando de modo prolongado, como no hay un contacto de piel sino sobre la ropa, entonces eso no encaja allí. Entonces ese es el problema de la segunda exigencia que la Cámara introduce para que el acto sea de trascendencia. Aprovechando entonces esto, antes de irme a la pausa, tener tu reacción, Denis, y seguimos abordando esto en el siguiente segmento. Sí, bueno, primero, yo creo que ni siquiera el ejemplo del bus encaja, porque ocurre que no ocurrió en un transporte colectivo, ni en un microbús donde se iba desplazando la niña. Ahí corrijo, la Cámara lo que hace es poner ejemplos de supuestos que encajan en la falta de actos contrarios a las buenas costumbres. La Cámara no ha dicho que ese acto fue en un bus. Lo que la Cámara hace es poner ejemplos de cuando hay actos que sí encajan en el delito de falta. Que no sé si es los mejores ejemplos aplicados por el tipo de condiciones que se dan las cosas, pero bueno. Pues los elementos objetivos del tipo penal no dicen en ningún momento, al menos del delito de agresión sexual, ni siquiera que se trate de un lugar público, y tampoco hablan respecto de el tema de que si debe de tener ropa o no la víctima, en este caso en el tocamiento. Por eso es que, en mi opinión, ese símil o esa analogía que quieren hacer al momento de plantear el caso es impertinente, porque el caso no habla de eso. Ahora, tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos un poco de las implicaciones legales de cambiar de delito a falta, que es uno de los asuntos que hemos abordado, pero las implicaciones que esto tiene a nivel legal y cuáles son los escenarios que se vislumbran, por ejemplo, ante la Sala de lo Penal. También vamos a interactuar. Si usted quiere mandarnos sus preguntas o sus comentarios, lo puede hacer a través de Twitter, @8 en punto, es el espacio en Twitter, y también el espacio por Facebook Live de Canal 33. Regresamos en minutos. Último bloque de esta plática que hemos tenido con los abogados Efraín Arévalo y Denis Muñoz sobre el caso del magistrado Escalante Díaz, y particularmente hemos dedicado el programa para hacer una lectura de la resolución de la Cámara Primero de lo Penal. Pero podemos interactuar, @8 en punto es el espacio en Twitter, pero también a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Hay un aspecto acá que no quiero pasar por alto, Denis, y luego escucho a Efraín. ¿Cuáles son las implicaciones legales de cambiar de delito a una falta? Es bastante marcado, porque ahora pasará a un proceso especial, según el título 3 del Código Penal,
donde se establece ya un procedimiento distinto de tanto el antejuicio como de los delitos, en particular de los delitos comunes. Es importante que la sede a la que han enviado la Cámara es al Juzgado de Paz, y allí habrán dos audiencias. Una que es la audiencia inicial, habrá un periodo donde se aperturará a pruebas y posteriormente se dará la vista pública. Es muy distinto, y la trascendencia no solo va en el tema de cuál va a ser el resultado, sino también la penalidad o la eventual sanción que podría realizarse. En este caso son 10 multas. Aprovecho una cosa, Denis, que tú mencionabas, y pedir a producción, solo nos lo puede poner el recurso nada más de una nota de la prensa gráfica, porque seguro es un análisis que otras personas se han hecho o es una reacción que las personas se hacen que no están en el campo de la lectura jurídica, pero aquí hay una especialista, señalan errores de cámara en fallo de Escalante, pero también hay otra que refiere a que estos casos, si han ocurrido casos parecidos en otras circunstancias, pero las resoluciones de los tribunales son distintas, o sea, se van al tema de una agresión, no necesariamente a esto. Es decir, ¿cómo pueden quedar casos similares, pero que su resolución o su juzgamiento es distinto? No se va por una falta, sino que se va por un delito de agresión. ¿Cómo queda esto? Bueno, allí es donde está también el tema de igualdad para las personas procesadas, justiciables. Con esto no estoy en ningún momento justificando de que tienen que ser sobreseídas o condenadas a priori, porque tienen que pasar un proceso y ser vencidas o derrotadas en juicio. Pero lo que quiero decir es también, por eso es que al principio del programa yo mencioné que a mí me sorprendía la resolución en ese contexto. Creo que es un gran reto para el Juzgado de Paz de Tonacatepeque, porque hay que ver cuál va a ser su resolución, si se puede declarar incompetente, porque a juicio de ellos es probable que diga: esto lo voy a enviar a la Corte Suprema de Justicia en pleno para que dirima un conflicto de competencia, más allá de que evidentemente la Cámara es superior en grado y ordena eventualmente según su resolución. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser el desenlace, pero antes de eso, en mi opinión, tendría que presentarse el recurso de apelación, que son 5 días hábiles a partir de la entrega o la resolución que brindó ya la Cámara con sus fundamentos, en los cuales no compartimos, pero que definitivamente son apelables. Ahora, hay un asunto aquí, Efraín, luego vamos a dar paso a algunas preguntas o comentarios que pueden llegar a través de las redes sociales, pero en la lectura que teníamos, y tras la pausa hemos seguido discutiendo sobre esto, hemos seguido platicando sobre esto, pero desde tu lectura jurídica, ¿cuáles son los componentes jurídicos, técnicos o periciales que consideras que los magistrados omitieron en este caso particularmente? Bueno, antes yo lo que te quería decir acerca de la pregunta de cuáles son las implicaciones de haber cambiado, por favor, de la calificación del delito a una falta. Digamos que aquí hay dos tipos de consecuencias. Una de carácter sustantivo, que tiene que ver con el tipo de pena, porque si el delito, los hechos, la conducta se califica como agresión sexual en menor, entonces hay una penalidad, la pena es de 8 a 12 años. Y si es falta, pues ya lo decíamos, hay una pena en multas de 10 a 30 días multa. Eso es como de carácter sustantivo, pero hay una de carácter procesal que tiene que ver con la competencia de la Cámara. La Constitución determina que aquellas personas que poseen inmunidad también poseen fuero. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las cámaras, los magistrados de cámaras de segunda instancia, para que se les pueda procesar, que es lo que pasó al inicio de todo esto, la Asamblea Legislativa es quien tiene que autorizar que a estos funcionarios se les procese. Entonces, si la Asamblea autoriza, también la Constitución dice que conoce en primera instancia una Cámara. El Código Procesal Penal determina que en este caso el proceso va a estar conformado por dos momentos: la instrucción, que es lo que le corresponde a la Cámara Primera de lo Penal, y la realización del juicio o vista pública, que le corresponde a la Cámara Segunda de lo Penal. Entonces, ¿qué significa que este hecho, la calificación jurídica de este hecho se haya cambiado a una falta? Pues bueno, que como la Constitución dice que solo poseen fuero
cuando estos funcionarios cometen delitos comunes u oficiales, no faltas. Entonces, esto significa que al cambiarlo a falta, la Cámara ya no tiene competencia para juzgar al magistrado Escalante, sino que tiene que ser un juez. Y por eso es que la Cámara ordena que las diligencias se remitan a un juez de paz, que en este caso es el juez de paz de Tonacatepeque. Quiero aprovechar, pues sé que vas a ampliar un poco la otra pregunta que te formulé recién, pero no quiero pasar por alto porque tenemos ya ciertos comentarios o preguntas, y aprovechar las dudas que tienen los amigos y amigas que han tenido la gentileza de estar acompañándonos en esta hora, en este su espacio de 8 en punto. Ricardo Tobar, que la Cámara no había terminado la resolución. Efraín, ¿de dónde? Hubo absolución a favor del tocador. Es un tema ahí. Tener tu reacción. Vamos a leerlas y luego en función de eso pueden tomar nota para que puedan reaccionar a esto. Rafael Mengíbar, entre 7 y 11 niñas son violadas diariamente, no menos de 3 quedan embarazadas. ¿Qué institución vela por estos casos? Una realidad que merece mucha atención, es uno de los comentarios. Otro de las preguntas, pero no dicen por qué corrió el acusado. Según se dice, él corrió porque una señora gritó alertando que el ahora acusado estaba tocando a la niña. Si no hubiera gritado, lo más seguro es que ese tocamiento hubiera pasado a otro tipo de agresión. Es la apreciación de Rina. Antonio, buenas noches. Les pregunto a los panelistas que si las personas que actualmente se encuentran procesadas por ese delito, los defensores pueden alegar la resolución de la Cámara a favor de sus defendidos. Gracias. Ese es otro de los comentarios. Una reacción de Antonio, muy buenos ponentes. Rafael también nos brinda otro mensaje. La Cámara salvó penalmente al imputado, pero en la redacción de la resolución lo condenó socialmente. Esa es la apreciación que tiene Rafael. Bueno, esos son los comentarios. Agradecemos a los amigos que interactúan con nosotros para que puedas reaccionar, Efraín, y luego cerraríamos con Denis. Bueno, un par de palabras para dos cuestiones. ¿Hubo absolución? No. La Cámara no ha absuelto al magistrado Escalante porque carece de competencia funcional para emitir un pronunciamiento de esa índole. Lo único que ha hecho la Cámara es, como consecuencia de haber calificado este hecho no como un delito, sino como una falta, lo único que ha hecho la Cámara es declararse incompetente para juzgar al magistrado Escalante y ha ordenado que se le remita el proceso al juez de paz de Tonacatepeque. Sí me parece interesante lo que señala la amiga televidente acerca de, bueno, Escalante corrió porque escuchó que había un grito, que alguien le gritó. A lo mejor aquí el compañero panelista nos puede aclarar mejor. A lo mejor esto fue una tentativa. Es posible hablar aquí de una tentativa en el caso de delito de agresión sexual en menor, porque quizás el hecho no logró consumarse porque una circunstancia ajena, el grito de la señora, le impidió, digamos, al agresor, al acusado, seguir tocando a la niña. Entonces, ese punto me parece interesante. Cerraríamos entonces contigo, Denis. Por alusión, lo que me preguntaba o mencionaba Efraín, considero que no podría haber tentativa porque sí hubo un resultado y fue un tocamiento, incluso sobre la ropa de la niña, así planteados los hechos. Y luego lo otro importante es que sí, eventualmente podría ser un criterio de Cámara utilizado por otros abogados en ese contexto para declararse incompetente, habida cuenta el caso que se ha dado. Pero, por supuesto, es nefasto, en mi opinión, para estos casos porque podría ir rumbo a minimizar o a degradar el tema de cómo se va a juzgar y la protección de la niña, en este caso en particular el derecho humano del acceso a la justicia para ella. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto y tener su lectura, sus análisis sobre este tema. Estoy seguro que nuestra audiencia estuvo a la expectativa y también tiene otros elementos de juicio para analizar este caso. Gracias, Denis. Gracias, Efraín. Ha sido un gusto. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y un saludo a los amigos televidentes. Gracias. Un placer, como siempre. Muy amables. A ustedes también, amigos. Ha sido un gusto. Feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes, 8 en punto.